Y en el último programa de Desde el Barrio está acá, en el estudio, Dolores Gandulfo. ¡Bravo! Ídola total, que está además desde el primer programa. Desde el minuto cero. Sí, la verdad que sí. Sí, un placer y bueno, un placer poder visitarlos aquí y bueno, gracias por recibirme, como Qué siempre, bueno. ahora presencialmente. No, a vos por tu tiempo, por la información, por todo lo que has aportado, que la verdad ha enriquecido mucho el aire de la gráfica. Viajamos con Dolores. Y a nosotros, a cada uno, lo personal. No, sinceramente, lo digo. La verdad que Muchas sí. gracias, Así muchas que gracias. Bueno, ha sido un año, ya lo dijiste desde el principio, con muchas elecciones, un año agitadito en el plano regional, que de todas maneras, bueno, sigue, ¿no? Porque hay hasta enero algunos eventos importantes. Sí, bueno, todo lo que por ahí se consolidó electoralmente en este año del 2024 empieza obviamente a efectivizarse en el 2025. Decíamos recién previo que va a estar asumiendo Donald Trump, con todo el impacto y la expectativa que genera en la región, sobre todo porque bueno, ya se consolidó la figura de Marcos Rubio como responsable hemisférico, recientemente y también como algo significativo para también la Argentina, la figura de Mauricio Claver Carone, ¿se acuerdan? El que iba a ir al Banco Mundial, al Banco Interamericano, y que bueno, que generó tanta disrupción en la región por romper esa idea de que tenía que ser un representante de América Latina. Bueno, todo eso genera un impacto y una expectativa de cómo va a ser efectivamente la política exterior de Estados Unidos frente a la región, en un escenario que sabemos va a estar mucho más atravesado por el impacto que tengan las relaciones o el conflicto entre Estados Unidos y China, y eso como obviamente genera un escenario en la región que bueno, va a generar mucha expectativa. También el 10 de enero asume en su reelección Nicolás Maduro, y por lo tanto, bueno, ahí también vamos a ver eso que por ahí quedó en stand-by en algún punto durante todo este segundo semestre, a partir de las elecciones que generaron tanto parteaguas en la región, teniendo un poco que ver con eso. Bueno, ¿qué va a pasar este 10 de enero cuando efectivamente Nicolás Maduro asuma nuevamente la presidencia en Venezuela? Y creo que va a ser un enero movidito en ese sentido. ¿Se esperan cambios muy fundamentales a partir de la asunción de Trump en la región y en general o maquillajes? Bueno, a ver, lo que uno puede pensar es que la región no va a ser la prioridad en la agenda de política exterior de Donald Trump. Eso obviamente es lo que uno primero podría decir. Obviamente hay mucha expectativa de ciertos sectores que están muy contentos de la victoria de Donald Trump, como por ejemplo el presidente de la Argentina, y la expectativa que eso pueda tener en las relaciones bilaterales, pero no solamente en las relaciones bilaterales, sino también en las relaciones con, por ejemplo, los fondos económicos internacionales, específicamente el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, creo que por ahora es una mayor expectativa de cómo va a ser esa relación. Y recién también lo hablábamos, algo que estuvo circulando estos últimos días y que generó también una reacción por parte de la región, ¿no? Que creo que es interesante, por lo menos cerrando el año, que haya habido una reacción colectiva de la región en defensa a Panamá por los dichos que tuvo Donald Trump recientemente de que iba a ir por el Canal de Panamá. Recuerdan que el Canal de Panamá es propiedad de Panamá a partir de los acuerdos en aquel momento de Torrijos y Cartes en 1999, y por lo tanto se generó ya una estabilidad de mucho tiempo, donde efectivamente el Canal de Panamá es de los y las panameñas. Recientemente esos dichos hicieron que el actual presidente de Panamá, Mulino, salga reaccionando a esos dichos. Liberal, ¿no? De hecho, Mulino es particularmente una figura muy rara, porque no sé si se acuerdan este año que estuvimos ahí viajando también desde la radio a Panamá por las elecciones. Era el candidato a vicepresidente de Roberto Martinelli, Martinelli que había sido condenado en los Estados Unidos y por lo tanto finalmente no pudo acceder a la candidatura presidencial, dejó a Mulino como su sucesor.
Y lo significativo me parece que efectivamente es un candidato de derecha, pero que ha logrado también la adhesión por esta idea más de nacionalismo y de identidad respecto a lo que significa el Canal de Panamá para las y los panameños, de todo el arco incluso opositor de apoyo, y lo hemos visto también reaccionando a la mayoría de los presidentes de la región también en apoyo, sobre todo también por una autodefensa, ¿no? Porque obviamente primero se va contra Panamá, pero también en otra oportunidad Donald Trump puede avanzar sobre otros países, y por lo tanto creo yo que ha sido interesante esa reacción temprana de los presidentes. Y hay un pequeño apunte, ¿no? Para Porque condenado en Estados Unidos, dijiste, Sí, ni bueno, más ni menos. es como que te condena la Corte Suprema de acá. Roberto Martinelli, bueno, tuvo muchas causas de malversación de fondos y muchas de ellas finalmente llegaron a condena firme. Y por lo tanto, bueno, era una figura muy controvertida, era una figura que inicialmente muchos creían que no iba a poder volver a ser presidente en Panamá, independientemente que finalmente él no fue. Lo pudo hacer el sucesor, que además tenía hasta las mismas siglas, la alianza que lo llevaba tenía las mismas siglas de Roberto Martinelli, o sea, era una figura claramente identificada con Roberto claro. Martinelli, que además hizo campaña, algo también muy panameño, porque siendo un candidato de derecha, hizo campaña desde la exiliado en la embajada de Nicaragua en Panamá, porque había pedido un refugio, un asilo político en Nicaragua, e hizo campaña desde allí, algo que también violaba la normativa panameña, ¿no? Es territorio extranjero. Es territorio extranjero, y además era alguien que por perder sus derechos políticos no podía tampoco hacer campaña. Bueno, esa figura, creo yo, además de obviamente algo que sucedió en Panamá este año, como sucedió en muchos de los países donde pudimos observar elecciones, mostró un debilitamiento muy grande de los partidos tradicionales. O sea, la idea de que Mulino vía Roberto Martinelli haya llegado a la presidencia de Panamá también llevó a la derrota definitiva del sistema de partidos que había gobernado más de 30 años en Panamá, donde, por ejemplo, el partido de gobierno salió sexto, después incluso de algunos candidatos y candidatas independientes. Entonces creo yo hubo algo que obviamente se consolidó de cambio allí en Panamá, que también se ha reflejado en mucho del resto de los países de la región. Ahora, en Panamá, ¿el canal quién lo gestiona? Yo recuerdo de haber ido y que había como la casa del que gestionaba el canal, que era un estadounidense y era más grande que la casa de gobierno. Bueno, ellos tienen una administración, de hecho hay una zona que es la próxima al canal, que tiene una administración, digamos, compartida. Hay un sería un intendente, no me acuerdo si la figura es el intendente, pero tiene un rol específico, que en la última gestión fue un panameño el que conducía el canal, y obviamente es mixto, ¿no? Tiene también parte privada, que es la que también tiene que ver con la implementación y la infraestructura del canal. Pero claramente es el principal paso. Ahí recién hablábamos con Mario que también se está desarrollando en México el famoso tren que atraviese, ¿no? todo el territorio mexicano de Atlántico a Pacífico, que también apunta a poder y más eficaz, dicen incluso, ¿no? La mecánica que claro, mucho efectivamente tiene mayor velocidad, por lo que implica el ferrocarril, ¿no? Claro. Un país como el nuestro, que también ha tenido mucho que ver con eso, el desarrollo de nuestro país, el ferrocarril. Pero en el caso del canal, bueno, tiene la posibilidad de que buques de muy alto calado puedan transitar esa vía corta, ¿no? Porque de otra forma, previo al canal, como sabemos, tenían que pasar por el Estrecho de Magallanes, claro. O sea, tenían que hacer un recorrido mucho más extenso, y cuando uno ve, como te habrá pasado cuando fuiste, la cantidad de buques que hay esperando que le toque su turno para pasar por ese canal. Sí, y un apunte, ¿no? Por este fenómeno del presidente panameño, liberal o de derecha, pero con un rasgo nacionalista que logra cohesionar a todas las fuerzas políticas. Y pareciera que incluso Donald Trump, si no me equivoco, Bukele, que son de derecha, pero que tienen un rasgo nacionalista, estatista.
Este es el único fenómeno raro que tenemos que no lo es. Bueno, yo creo que hay algo... Porque no es una tendencia la entrega, digamos. Hay diferencias dentro de lo que son las extremas derechas, incluso el caso de Bukele, yo lo centraría más en un pragmático más que en una ideología de derecha, porque dependiendo, digamos, hacia dónde va el rumbo del país, adopta políticas hacia un lado y hacia el otro, pero sí en el plano de lo que podrían ser las extremas derechas en el mundo, tienen grandes diferencias. O sea, por ejemplo en Europa, que es donde por ahí uno visualiza la mayor cantidad de extremas derechas que han surgido de manera muy heterogénea, tenés, como vos decís, muy estatistas, muy proteccionistas, como es el caso de Italia, bueno, como fue el caso de Bolsonaro incluso en Brasil. Claro. Y después tenés también algunas derechas laicas, algunas derechas ultra religiosas, extremas derechas, por ejemplo, integracionistas, y extremas derechas que rompían con la Unión Europea. Creo yo que algo significativo que tiene el gobierno de Javier Milei es esta idea de no ir por la autonomía, de no proteger al país, de no solamente ahora con todas las definiciones, el extractivismo, pero también asumir al poder diciendo que su referenta era Margaret Thatcher. Claro. O sea, claramente es una extrema derecha antinacionalista y que lo ha demostrado en todas las políticas que hemos visto durante este año, ¿no? Sí, lo de Thatcher es increíble. Digo, que no genere una respuesta del pueblo argentino con la historia que tenemos y que pase casi como si nada, ¿no? Es que algo pasó antes. Yo me acuerdo que hicimos la cobertura con Lucas Molinari el día que asumió Milei. Y estábamos nosotros en nuestra remera que nos identifica, tenemos las islas. Y me paró un manifestante enfervorizado, yendo a saludar la victoria de Milei, y me abrazó y me dijo, yo soy excombatiente. Me gusta que tengas lo de Malvinas, así todo transpirado, todo enfervorizado en el calor de diciembre. Y le digo, me permite hacer un reportaje y le pregunto por el tema de Thatcher, habiendo sido un excombatiente. Me dice, es que lo dijo del lado del líder. Él no reivindica, él es malvinero, con él vamos a recuperar las Malvinas, me dijo. Entonces creo que más allá de, claro, así nos miramos. Bueno, no es un dato menor, recordemos que Milei gana en Tierra del Fuego. Claro. O sea, terrible, claramente eso, sí. Hay una cuestión de hay algo previo a Milei, por eso. De subestimar ciertas políticas, ¿no?, que podía llevar adelante Milei respecto a determinados temas, y también me parece un electorado que ha tratado de fragmentar las agendas y en algún punto, bueno, elegir votar por esa opción política respecto a una agenda, por ahí dejando de lado las otras agendas que esa misma opción política planteaba, ¿no? Y esta boleta única favorece a ese fraccionamiento, ¿no? Esta última reforma. Bueno, la boleta única tiene muchas aristas, eso en clave electoral tiene, desde mi punto de vista, y fui una de las que habló en contra en su momento en la Cámara de Diputados respecto a lo que es la boleta única, porque creo yo que una de las ideas que tenía la idea de la boleta única era mejorar la participación, que la ciudadanía pueda ver realmente a quiénes está votando. La verdad que cuando veamos la boleta única que vamos a tener, vamos a ver con claridad que tiene mucha dificultad también de cara al electorado y lo que va a ser la curva de aprendizaje del elector a la hora de elegir. Pero me parece que lo más significativo que tiene también es la idea que nuestro país, al igual que muchos, y sobre todo yo siempre rescato el caso de Uruguay, que para muchos es traído como la democracia modelo, y sin embargo nadie sigue el modelo de Uruguay. Si uno quisiese seguir la democracia modelo, bueno, vamos a ver qué está haciendo Uruguay respecto. La verdad que cuando uno ve el modelo uruguayo, ve que es un modelo muy anclado en los partidos políticos, con mucho protagonismo en los partidos políticos, con una boleta incluso mucho más partidaria que la nuestra, que ni siquiera permite el corte de boleta, por ejemplo, y eso le ha dado una solidez, una robustez y una gobernabilidad a Uruguay que muchos elogian, pero pocos ven ese modelo para imitar. Porque gana con todo el Parlamento aparte. Exacto, porque tiene digamos, la idea de poder arrastrar el voto del presidente, la misma proporción
del voto del Parlamento. O sea, distinto por ahí a nuestro modelo de corte de boleta que podría asumir un presidente, como fue el caso, por ejemplo, que no tiene mayorías legislativas, pero también al mismo tiempo la idea de que la boleta también es una forma de conexión del partido político con la ciudadanía, ¿no? La forma de hacer campaña histórica en la Argentina tiene que ver con eso. La verdad que nuestro modelo, que no ha tenido, digamos, denuncias de fraude en los 40 y pico años de democracia ya, se entiende también esa falta de denuncias de fraude por la fiscalización cruzada que habilita que los partidos políticos puedan tener representación en las mesas. Este modelo efectivamente beneficia inicialmente en su espíritu a aquellos partidos políticos que no tienen la capacidad de fiscalización, pero vamos a ver en su implementación cómo eso realmente se cristaliza a la hora de la participación electoral, ¿no? Y después está, cuando quieras, el tema del financiamiento. Bueno, el financiamiento, a ver, hay la propuesta de reforma electoral que trajo el gobierno, desde mi punto de vista, tiene muchas dificultades respecto a lo que es la transparencia, ¿no? Incluso me llama la atención incluso, por ejemplo, las posturas del PRO, que en general han sido defensores, incluso con el relato de la boleta única ha sido el PRO muy defensor de la transparencia electoral. La mayoría de los índices de integridad electoral respecto al presupuesto de manera internacional hablan de la necesidad de ir hacia un mayor financiamiento público. Y no hacia un mayor financiamiento privado, porque el financiamiento público se puede fiscalizar, básicamente, ¿no? Entonces, el proyecto que presentó el Ejecutivo y que hay que ver si efectivamente se trate, porque bueno, todavía está en debate las extraordinarias, tiene que ver con eliminar el financiamiento público para las campañas, dejar un financiamiento mínimo para lo que es la institucionalidad, el funcionamiento institucional. El Estado, por ley, por la Constitución, en su artículo 38, dice que el Estado tiene que financiar a los partidos políticos. Eso tiene un punto que tiene que ver con el financiamiento institucional, ¿no? Digamos, el cumplir con lo que el partido debe hacer durante el año, por ejemplo, la capacitación. Y nuestra ley ha avanzado en un punto que internacionalmente se reconoce como presupuesto etiquetado, que, por ejemplo, parte del financiamiento de los partidos políticos tiene que ir a la capacitación de mujeres. Bueno, eso se quita en el presupuesto, en el proyecto que plantea el gobierno, se quita obviamente el financiamiento público, se disminuye el financiamiento público institucional y se quita el financiamiento de campaña. Se fijan que no hay topes a la hora de que los privados financien campañas electorales. Esto también es algo que a nivel internacional se critica y mucho. Y entre otras cosas también lo que plantea es que cualquier actor puede financiar de manera individual. Antes para las personas físicas tenían también un tope, bueno, ahora también ese tope se elimina. Por lo tanto, volviendo a la pregunta inicial, si la boleta única permite que los partidos políticos más pequeños puedan tener mayor nivel de fiscalización a la hora de las mesas, la verdad que el proyecto de financiamiento hace que los partidos políticos pequeños tengan muy pocas chances de equidad en la competencia frente a otros actores que tienen mayor poder de financiamiento, ¿no? Claro, y es imposible imaginar empresas multinacionales financiando al PO, por ejemplo. Exacto. Claro. Qué complejo lo que se viene el próximo año en Argentina, al menos, ¿no? ¿Tiene que ser tratado este año que viene para poder ingresar? Porque se decía que no conviene, no sé si porque legalmente no está permitido o porque no conviene pragmáticamente, que una reforma electoral en año electoral. Bueno, se plantea que, o sea, no es un tema técnico que no se pueda, pero sí que no se debería hacer reformas electorales por no cambiar las reglas de juego en plena campaña, en pleno cronograma electoral, porque recordemos que el año que viene ya, bueno, la Ciudad de Buenos Aires normó, digamos, a través del decreto del jefe de gobierno el desdoblamiento de elecciones, o sea que los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y las ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires van a votar ya en el primer semestre del año, no van a votar en agosto. Campaña, claro, entonces ya empieza, y en muchas provincias puede pasar lo mismo. Bueno, Santa Fe siempre también vota de una manera más temprana. Bueno, entonces
eso podría llegar a complejizar. Si bien es cierto que todo lo que es la cuestión normativa nacional aplica solo para las elecciones nacionales, o sea, que serían si se mantuviese las PASO el primer fin de semana de agosto, y bueno, y posteriormente en octubre, bueno, empieza a haber todo un intercambio muy difícil de poder promover. También sabemos que en años electorales es muy difícil que los parlamentos tengan esa regularidad de las sesiones y que se puedan llegar a acuerdos también, que como son cambios, recordemos que los cambios en materia electoral requieren mayorías calificadas, por lo tanto también allí hay desafíos por parte de un gobierno que, si bien mágicamente casi, porque nadie tenía esa expectativa, ha logrado poder tener ciertos logros en materia parlamentaria, ha podido lograr ciertos acuerdos con algunos sectores para poder pasar ciertas leyes. Bueno, en el plano también de lo nacional, cada gobernador, cada provincia también va a tener, digamos, un cálculo de cómo esas reformas pueden impactar en sus elecciones provinciales o incluso en sus elecciones nacionales, pero por la provincia. Por lo tanto, me parece que sería muy difícil de pensar que este tipo de normas puedan transitar. Lo que sí creo que es complejo es que se esté debatiendo estos temas y un dato, ¿no? Volviendo a algo que pareciera ser tan ideologizado por parte del gobierno, los únicos países que tienen financiamiento 100% privado son Venezuela y Bolivia. Así que por ahí está mirando el horizonte. Vamos a terminar como Venezuela. Vamos a hacer como Venezuela. Traigan a Maduro. Entonces, tengo la sensación que se ha trabajado durante algún tiempo para hablar de la política, de la importancia, tratar de equiparar, que se pueda acceder, y ahora se está arrasando con todo, hasta del imaginario social de la gente. Y de hecho lo que está haciendo Milei, lo que logra es el desprestigio del sistema político. La verdad me parece re complejo. Por estos acuerdos, justamente. Claro. ¿No? Develan lo que él decía. Además no vamos a entender nada en las boletas, ¿no? Es la idea, que quede realejado. Sí, la verdad es que lo que proponen este tipo de reformas que tratan, obviamente, a ver, yo siempre digo lo mismo y soy una defensora de los partidos políticos y creo que son claves, ¿no?, para poder generar democracias mucho más sólidas. Uno no es ajeno a que los partidos políticos, ya hace varias décadas en la región, han venido debilitándose en relación a el contacto con la ciudadanía, a ese nivel de representación histórica que tenían los partidos políticos. Lo cierto es que no es quitando a los partidos políticos de la cancha cómo se resuelven esos sistemas. La verdad que en la región se ha intentado avanzar y creo yo, si no me equivoco, ya 12 países tienen las candidaturas independientes, o sea, la posibilidad de que candidatos de manera independiente, sin atravesar los partidos políticos, puedan presentarse. Y la verdad que lo que uno ve es el debilitamiento de la gobernabilidad en muchos países donde se ha fragmentado el sistema político, el caso de Perú, el caso de Ecuador. Es muy difícil gobernar también una vez que alguien es electo. Y la verdad que cuando uno ve la mayoría de los análisis... Hay un gobierno de facto que son las multinacionales. Bueno, claro, pero ¿qué pasa? Cuando uno ve cuáles son esas demandas ciudadanas insatisfechas, que uno enseguida le pone, ¿no?, el logo a la política, ¿no? Decir, bueno, la sociedad está insatisfecha, por lo tanto la política está desprestigiada. La verdad que lo que uno ve es que la sociedad está satisfecha porque hay demandas que no se resuelven. Y cuanto más fragmentemos el sistema, también va a ser más difícil que gobiernos que llegan por la vía electoral puedan resolver esas demandas. Por eso yo siempre, y obviamente entendiendo que es un concepto que hoy está muy anclado, ¿no?, la cuestión de la polarización, siempre digo, la polarización per se no es mala. Es más, la polarización debiera ser un modelo claro en cualquier democracia, porque uno no puede pensar en proyectos fragmentados donde pueda haber 10 proyectos de país para la Argentina. O sea, claramente hay proyectos contrapuestos y la polarización en ese sentido le permite al elector conocer claramente de qué lado está cada uno, qué propone cada uno,
claramente hoy, y a partir también de la violencia, de los discursos de odio, del uso de las redes sociales para poder nutrir esos discursos de odio y esa violencia, estamos hablando más de una polarización afectiva, ¿no? Emocional, que no tiene nada que ver con la polarización programática que debiera tener cualquier sistema de partidos. Sin ni que fuera a propósito. Exacto. Hay cosas buenas que han pasado en este año en la región. ¿Alguna que tengas presente? Bueno, creo que la última más novedosa de algo que para nosotros también es muy importante fue la victoria del Frente Amplio en Uruguay, que nos permitió también un poco cerrar el año, la última elección, y obviamente también la primer mujer presidenta en México, con la figura de Claudia Sheinbaum y todo lo que representa también, ¿no? La reelección de un modelo político como el que representó Andrés Manuel López Obrador, hoy en una mujer como es Claudia Sheinbaum, que esperamos también pueda seguir conduciendo esa cuarta transformación. Sí, vi algunas noticias en relación a las tierras, pueblos originarios en México. La verdad que al menos lo que llega es, ¡qué bien! ¡Qué bien! Sí, la verdad que creo yo que lo que ha sucedido en México, a mí me tocó estar en aquel 2018 en la plaza, en el Zócalo, cuando asumió Andrés Manuel López Obrador, y uno veía, ¿no? La gente que estaba en la plaza con una vocación de cambio y con una necesidad de cambio, ¿no? Y muy contenta con ese proyecto que se iniciaba. Obviamente creo yo la idea de que no solamente Claudia pudo reelegir el proyecto, ¿no? de Andrés Manuel López Obrador, sino también con el caudal de votos que logró, un 60% que apoyó la continuidad de un modelo, en un contexto donde también este año es interesante. Veníamos, sobre todo a partir de la pandemia, de ciclos en la región donde los oficialismos perdían. Este fue un año donde los oficialismos ganaron, con excepción del caso de Uruguay y de Panamá. La mayoría de los proyectos en la región se consolidaron, caso Bukele en El Salvador, Abinader en República Dominicana, Nicolás Maduro en Venezuela, con todo lo que la parte que implica esa elección, y el caso, obviamente, de Claudia Sheinbaum también en México. Por lo tanto, también se empieza a ver que cuando hay algunos gobiernos que llevan adelante cambios que la ciudadanía puede observar como transformadores, evidentemente la ciudadanía sigue apostando. No es que hay solamente una demanda de cambio y una insatisfacción por parte de la ciudadanía. Y creo yo que hasta incluso el caso más controversial, si se quiere, que es el caso de Bukele en El Salvador, donde podemos tener muchísimas críticas a lo que es el modelo de Bukele en materia de derechos humanos, en materia de persecución a quienes no opinan como el gobierno. También muestra que ha sido efectivo en resolver una demanda social que muchos otros gobiernos no pudieron hacer, de derecha y de izquierda, como es la cuestión de la seguridad, y que la ciudadanía en esa agenda, ¿no? Y en esa demanda que por ahí estaba muy por encima del resto de las demandas que tenía, acompañó incluso ese proyecto. Reivindicando el Estado, con aumentos salariales. Exacto, sí, porque por eso te digo, el caso de Bukele, yo siempre digo que desde el punto de vista del liderazgo que ejerce, muchos lo referencian con liderazgos de la extrema derecha, pero la verdad que cuando uno ve, primero, Bukele se formó en el socialismo, recordemos que fue uno de los alcaldes prodigios del FMLN, luego el alcalde de la capital, que se va por disputas de poder internas dentro del FMLN y consolida un nuevo proyecto político. Y que incluso la mayoría, cuando uno ve la debilidad que hoy tiene el FMLN, ¿no? Que no ha podido consolidar, por ejemplo, en la Asamblea ningún diputado, tiene que ver con que muchos dirigentes históricos o no tan históricos del FMLN hoy están con Nayib Bukele. Por ejemplo, su vicepresidente. Entonces me parece que ahí es donde por ahí hay ciertos matices para observar que responden a esa mirada que vos decís de un discurso también centrado en el Estado, ¿no? Claro. Y también un discurso que si uno escucha, ¿no? El discurso de Bukele cuando reasume, cuando reelige, está muy anclado en defender los intereses de El Salvador y evitar la intervención extranjera muy fuertemente, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde se dan esos matices.
Estamos siendo hasta casi originales en Argentina. Absolutamente, cada vez más. ¡Qué horror! Bajón. Nunca una copia. No. Una copia fiel, por lo menos. Algo, claro. Claro, porque el otro día también, en tu salida anterior, hablábamos de la reforma judicial en México, que más allá de las observaciones que se pudieran hacer, hay una reforma judicial que pone algunos límites, si bien no es la ideal, pero por lo menos ahí ya se metió la cuchara. Sí, por lo menos esto que decía antes, por lo menos poner en discusión algunos otros actores que están por fuera de que son dirigentes, porque son dirigentes, no son dirigentes político-partidarios, pero sí. Ponele, pero sí son dirigentes en el plano de pertenecer a un poder del Estado y sobre todo muy importante a la hora de definir los destinos de la justicia de las personas. ¿no? Define, Exacto. Lo dijiste, es re importante. Como acá. Acá, claro, sí, creo que hace unos días Cristina puso algo en redes sociales en relación a eso. Había algo que lo definía la Corte y justamente decía eso. Bueno, esta gente que nadie los elige son los que terminan definiendo, los destinos. Hasta candidaturas. Acá. Bueno, sí. Sí, claro. Y sí, porque definen habilitaciones. 3 voltearon la última vez. Sí. Y a la región también la cuestión de la judicialización ha crecido mucho. También es un trazo común. Exacto. Este año el caso de Panamá tuvo muchos matices con respecto a si se habilitaba, si no se habilitaba las candidaturas electorales para la presidencia. Bueno, vimos todo, sobre todo en el 2023, el caso de Guatemala, que fue muy paradigmático en el plano de la judicialización. O sea que es también algo que está creciendo y mucho la influencia de la justicia para fines políticos, ¿no? ¿El año que viene es un año agitado con el calendario? Bueno, el año que viene es un año muy agitado para lo que es la región andina, porque tenemos elecciones presidenciales en Ecuador en el mes de febrero, con la eventual segunda vuelta en el mes de abril. Que ahí en el plano de lo que es Ecuador, Noboa va por la reelección y quien, digamos, está mejor en las encuestas como para poder tener una opción de cambio es la Revolución Ciudadana, ¿no? Luisa González nuevamente va como candidata a la presidencia en Ecuador. Recordemos que Ecuador tuvo elecciones hace muy poquito, porque fue en virtud de que Guillermo Lasso aplicó la muerte cruzada, disolvió el Parlamento y por lo tanto se hicieron elecciones extraordinarias, pero que eran solamente para cumplir el mandato de Guillermo Lasso, por lo tanto ahora hay elecciones para un mandato completo. Después vamos a tener elecciones en Bolivia, aparentemente con fecha en agosto, pero está muy complicada la confrontación, situación, ¿no? Entre Arce exacto, entre Arce y Evo, y ahí también obviamente la justicia también interviniendo y en función de eso ver si efectivamente el calendario electoral se va a poder avanzar como está planificado para el mes de agosto. Y nuevamente elecciones en Chile para ver efectivamente quién va a ganar en el país de Chile, donde obviamente está muy compleja la situación del gobierno, pero al mismo tiempo también la oposición con ciertos matices. Tuvieron elecciones hace muy poquito para las gobernaciones regionales, donde hubo como un parteaguas, donde todos salieron medio victoriosos, y por ahí lo que yo diría, a diferencia de muchos de los otros procesos electorales, las opciones que más lograron adherencia en el plano regional, de las gobernaciones regionales, son las candidaturas más de centro, o sea, ya sea de centro izquierda o centro derecha, y no tanto las más radicales. Así que bueno, ese es el panorama que nos queda y acá vamos a tener elecciones legislativas. Acá tenemos montaña rusa. Que vamos a tener un año muy agitado, me imagino, en todo sentido, porque está terminando agitado y por lo tanto lo que Nada se viene no que va a cambiar. No, la verdad que no. Dolores Gandulfo es directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, es integrante del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, del colectivo Ojo Paritario y de la red de politólogas. Aquí durante 3 años de programa. Y columnista nuestra. Claro, 3 años de programa fue quien analizó la política regional.
Dolores, para nosotros la verdad fue un gustazo. Muchas gracias, muchas gracias. No, la verdad para mí es un placer, además obviamente de desearles los mejores, los nuevos desafíos que tienen por delante y la verdad que ha sido un gusto poder conectar con la radio, conectar con ustedes y poder traer un poquito de lo que uno vive y experimenta en otros países, también poniéndolo en contexto y en comparación a lo que está pasando acá en la Argentina, así que desde ya y obviamente no dejar de recordar en un día como hoy que a las 5 de la tarde en la Exesma el abrazo para poder acompañar a las y los trabajadores que están siendo echados de la desmantelando Secretaría, todo, desmantelando algo que es obviamente la memoria histórica. Bueno, muchas gracias, Dolores. Además, para mí era muy importante que sea una mujer quien analice la política regional, así que gracias. Gracias, Dolores, y hasta la próxima. Uno nunca sabe. Nunca sabe. ¿no? Hasta pronto.